Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy, como cada jueves, como ya lo sabemos, a las 2:30, 2:40 aproximadamente, tenemos como invitado especial al doctor Ángel Arana, cirujano oncólogo. Muy buenas tardes, doc. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Pues aquí como todos los jueves estamos presentes. Este, Obviamente ahora tuvimos un poquito de De retraso para contratiempo, sí. nuestra presentación, pero créanme que aquí enfrente tengo al culpable. No, hombre, no, es que tuvimos un poco de... Es que estábamos trabajando con la luz. O sea, ves que ya Ujú. tuvimos, agregimos nuevo equipo de mercadotecnia y todo eso. Sí, Entonces, estamos trabajando en que el espacio sea más, pues digamos, más profesional ajá. para que ustedes también se sientan cómodos. Sí, digo, Hay ya vi que- que están estrenando equipo nuevo, pero la verdad es que Ángel no podía salir sin un poquito de maquillaje, sin un poquito Sí, de no, ya sé, es preparación. que estoy muy moreno. O sea, la luz no me favorece, Dime que querías brillar. la verdad. Pero bueno, ¿cómo está? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Traemos un tema, tengo entendido que lo habíamos dejado para mitos y realidades, es para en tema de BPH y sobre el cáncer cervicouterino. Recopilamos un par de preguntas, dudas que nos dejaron tanto en comentarios como incluso también en sus redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en una cintilla por aquí, más o menos, para que vayan y lo sigan y también se suscriban a los canales de Oncopal, por favor. Vamos a hablar un poco de los mitos y realidades, de este tipo de pues, patologías, de enfermedades, pues por las dudas en general, porque un BPH, como bien lo sabemos, es una enfermedad que puede desarrollar pues, el cáncer cervicouterino. Ujú. ¿Qué podemos iniciar explicando este tipo de enfermedades, doc? Sí, de hecho habíamos dejado este tema abierto para ver qué era lo que al auditorio le salía un poquito más de duda y muchas de las preguntas que salieron y que fueron surgiendo dentro de las redes sociales de Oncopal y dentro de nuestras redes sociales de Ángel Arana, salió sobre todo mitos y dudas sobre el virus del papiloma humano y Así cáncer es. cervicuterino. La relación muchas veces, y esto tiene mucho que ver con la relación tan importante que llega a tener el virus del papiloma humano con el desarrollo de cáncer cervicuterino. Y esto tiene que ver porque en el aspecto de las mujeres, el cáncer de mama es el tumor más frecuente que llegamos a presentar en ellas, pero en segundo lugar, el cáncer más frecuente es este cáncer cervicuterino. Y obviamente por la gran importancia que llega a tener este cáncer cervicuterino en el aspecto de presentación en las mujeres, pues es el motivo por el cual existe tantas dudas, existen tantos mitos y digo, mucho interés por parte de nuestro auditorio, ¿no? Entonces, por eso uno de los aspectos importantes es darle seguimiento Claro. a estas dudas y a estas inquietudes que salieron por esta parte, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, para los que no sabemos bien el término de BPH o cáncer cervicouterino? El BPH, como bien mencionaba usted ahorita, es un virus. Ujú. ¿Cuál es la sintomatología principal de este virus? ¿Cómo podemos identificar antes de ir a consulta que algo extraño está pasando en nuestro cuerpo, no? Más que nada, el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual Ok, y por consiguiente, como es una infección de transmisión sexual y que es uno de los precursores o una de las infecciones que sí está relacionada con el desarrollo de cáncer cervicuterino hasta en un 90% de las pacientes, es la importancia de tener esto foco rojo para identificar cuáles son los factores de riesgo. ok. Sí, entonces, el cáncer cervicuterino, uno de los aspectos importantes para desarrollarlo es que tengamos infección de virus del papiloma humano. La pregunta que nos hacen más frecuentemente o la pregunta que mis pacientes normalmente llegan a tener es esto. A mí me han dicho que VPH es virus del papiloma humano, Así es es. decir, un papiloma, ¿sí? Entonces, la pregunta más característica que mis pacientes llegan a tener es que si yo tengo papiloma, ¿es probable que desarrolle cáncer cervicuterino? Y la respuesta es sí, pero no todos los papilomas van a desarrollar cáncer cervicuterino. Entonces, digamos que si lo manejamos con probabilidad,
¿qué tanto porcentaje de alto riesgo puede tener una paciente o una persona de desarrollar el cáncer cervicouterino sabiendo que ya está diagnosticado o diagnosticada con el BPH? Mira, vamos a poner en contexto todo esto. El virus del papiloma humano existen alrededor de 400 subtipos y estos 400 subtipos van a causar múltiples enfermedades. Es decir, hay unas que son las verrugas Ujú, que normalmente podemos desarrollar en el cuello o en algún otro sitio que no sea genital. Al final de cuentas es un subtipo de virus de papiloma humano que generalmente genera las verrugas que en algunas ocasiones vemos en los ajá, cuellos de la gente, ¿no? Y no por eso ese virus de papiloma significa que es malo. Nada más lo único que hace es que genera verrugas. Existe otro subtipo de virus de papiloma que está relacionado con el área genital, genital ujú, y que me produce los condilomas, ¿sí? Que son crecimiento a nivel genital, tanto de mujeres y tanto de hombres, de estas verrugas o de esta lesión exofítica que hace la apariencia como de una coliflor. Y esto también está condicionado por infección de virus del papiloma humano, ok, ¿sí? Y por último, tenemos otro tipo de virus de papiloma humano que está relacionado con la probabilidad de desarrollar cáncer cervicuterino y se contagia principalmente con infecciones de transmisión sexual o con está relacionado con las relaciones sexuales, ok, ¿sí? Entonces, este virus de papiloma humano, que normalmente suele ser el 16 y el 18, son virus que entran en contacto con la mucosa tanto del pene o con la mucosa de la vagina y que tienen la capacidad de estar en estos tejidos y ujú, en estos fluidos. Llegan a estar en estos fluidos y al estar en contacto tú a la hora de tener relaciones sexuales con otra mujer, o con tu pareja sexual, obviamente existe este intercambio de fluidos claro, y este contagio de virus de papiloma humano que si en dado caso que es virus de papiloma 16 o 18, pues existe alta probabilidad de que esta mujer se contagie de virus de papiloma 16 o 18 y después llegue a desarrollar cáncer cervicuterino. Pero uno de los mitos es que si todos los condilomas o si todas las verrugas causan cáncer cervicuterino, es no. ¿Sí? Hay que saber qué tipo de infección de virus de papiloma humano estamos contrayendo para saber si tenemos este riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. ahí es donde se realizan pruebas, como por ejemplo alguna PCR, por ejemplo. Existe, exactamente. Normalmente y la pregunta más frecuente que llegamos a tener es, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener infección de virus de papiloma humano? Sí, Pues son los siguientes. Es decir, primero, iniciar vida sexual activa. Es uno de los factores de riesgo más importante. Segundo, es tener múltiples parejas sexuales. Y tercero, es no tener protección durante las relaciones sexuales. Y por último, algún tipo de inmunosupresión que favorece esta transmisión de virus de papiloma humano y por consiguiente que tengamos esta persistencia de esta infección. Entonces, estos cuatro puntos son factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Doctor, fíjese que ya inicié vida sexual activa, vengo de una fiesta y tuve relación sexual claro. con varias personas que no conozco, no tuve protección. Fíjate que mi pareja sexual y mi pareja y yo estamos experimentando en nuestra sexualidad y estamos teniendo múltiples parejas sexuales, no nos estamos protegiendo, no estamos teniendo control sobre la cantidad de parejas sexuales que estamos Y teniendo. ya hay un factor de riesgo ahí. Exactamente, este es un factor de riesgo importante para contraer virus de papiloma humano, ¿no? Ok. Entonces, este es uno de los factores importantes de riesgo para contraer infección de virus de papiloma humano. ¿Cuál es el siguiente punto cuando tenemos estos factores de riesgo? Bueno, pues lo siguiente es que necesitamos empezarte a revisar. Ok. Y una forma de revisarte es
hacer, lo más frecuente que hacemos en las mujeres es el Papá Nicolau. ¿Sí? Una vez que la mujer inicia vida sexual activa, empezamos con el control de Papá Nicolau de forma anual. El Papá Nicolau lo que hace es que es una toma de muestra, por medio de un cepillito a nivel de lo que es el canal endocervical para ver si las células que se encuentran ahí en el cervix ya empiezan a tener cambios relacionados con el cáncer cervicuterino. En caso de que este Papá Nicolau salga anormal o tengamos alguna alta sospecha de infección de virus de papiloma humano, es decir, que tu pareja ya tenga condilomas, significa que o que tenga múltiples parejas sexuales, pues el riesgo de tener infección o haber estado en contacto con este papiloma humano que me preocupa, que son de alto riesgo, ya sea el 16 o 18, es muy alto. Podemos hacer esta prueba que mencionas, esta prueba de hibridación de PCR. Ujú. La característica es que si yo acabo de tener relaciones sexuales, fue una relación sexual donde es de alto riesgo, múltiples parejas, no utilicé protección, pues puedo hacer esta prueba de PCR de virus de papiloma humano para saber si estuve en contacto con con este virus, ¿no? Si estuve en contacto, si realizamos un Papa Nicolau el cual me sale alterado, pues el siguiente paso para saber si tengo algún tipo de lesión a nivel de cervix sospechosa de cáncer, pues es hacer la colposcopía, ¿sí? ¿Cuál es ese procedimiento como? La colposcopía es un estudio que se hace también en consultorio con la finalidad de ver el cervix. Se utilizan varias tinciones para ver si esta zona del cervix tiene cambios. Es decir, si en esa zona del cervix la idea es que se vea un tejido pues normal, es decir, un tejido que esté completamente liso, que no tenga ninguna lesión sospechosa, que esté completamente uniforme. Eso me hace ver que aunque haya tenido contacto, pues posiblemente la infección no se haya No se haya dado. O sea, desarrollado. existe la posibilidad de que al momento de la exposición, sin la protección adecuada, ¿qué tan alto o cuál es el porcentaje de que de que no se pueda adquirir más bien? Esa es la El pregunta. porcentaje es bajo. Es bajo, El sí. porcentaje es bajo y depende de todos estos factores de riesgo. Es decir, si no tienes protección durante las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, y la otra es si tu estado de inmunidad o de inmunosupresión es adecuado, la probabilidad es baja que contraigas Que esta contraigas. infección. Ok. La otra es que tengamos un hábito de tabaco muy importante que también sí favorece el contagio de este virus de papiloma. Entonces, aquel paciente que tiene múltiples parejas sexuales, no utiliza métodos anticonceptivos o un método de barrera. Más que un Ujú. método anticonceptivo, es Un un método de método barrera. de barrera de protección. Tenemos un estado de inmunosupresión comprometido y tenemos un índice tabáquico alto, pues la probabilidad de contraer esta infección y de que esta infección permanezca es muy alta, ¿sí? Entonces, ya tenemos estos pacientes que les hacemos la prueba de hibridación, que ya tenemos demostrado la infección de virus de papiloma humano, le hacemos una colposcopía donde se ve una lesión sospechosa a nivel del cervix Ujú. y pues tomamos la biopsia, ¿no? Esta colposcopía nos permite la toma de la biopsia, es decir, se toma un poquito de tejido del cervix y se manda a analizar por el patólogo. Antes, una pausa, Ido. Antes de que siga continuando con el proceso de descubrir en el proceso de la biopsia, aquí Ujú. hay un mito muy importante. O sea, ¿en cuánto tiempo, una vez que ya está diagnosticada la paciente con BPH, en cuánto tiempo puede darse o desarrollarse el cáncer cervicouterino? O sea, en meses, en una semana, Normalmente el tiempo estimado es alrededor de 10 años, de 10 ¿sí? años, a Para partir que a partir de que yo tenga la infección de virus de papiloma humano y hasta que se desarrolla cáncer cervicuterino, tenemos un lapso de 10 años. y qué se puede hacer ahí, por ejemplo. Este lapso de 10 años, obviamente existe la infección y luego el organismo pueden pasar dos cosas. Es como esta infección la podemos eliminar Ujú. o puede persistir. Si esta infección empieza a persistir, pasa lo que sigue. Es lesiones premalignas. Empieza a alterar el epitelio en donde pasamos de una lesión premaligna y la historia natural es infección, persistencia de la infección, una lesión premaligna de bajo grado,
una lesión premaligna de alto grado y por consiguiente cáncer cervicuterino. Entonces, por eso es este lapso de tiempo tan grande que llegamos a tener, Y sí, porque tenemos múltiples oportunidades de atacar no, estas lesiones de alto riesgo antes de que desarrollemos el cáncer. cáncer. Y por eso la importancia desde que el día uno que nosotros tenemos inicio de vida sexual activa, empecemos con estos métodos de screening o métodos de revisión para evitar detectar a nuestros pacientes en un cáncer cervicuterino avanzado, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque tenemos todo este lapso de tiempo en donde vamos a tener demostrado la infección de virus de papiloma humano, la persistencia del virus de papiloma humano, que ya empieza a tener una lesión premaligna en el cervix de bajo grado y después otra lesión premaligna de alto grado y por consiguiente el cáncer. cáncer. Sí, entonces tenemos todas estas oportunidades para ir atacando y ir disminuyendo la probabilidad de que se desarrolle cáncer cervicuterino. Ok, Para eso tenemos lo que sigue, es decir, a nivel de México se estableció y por la gran importancia del cáncer cervicuterino se estableció la vacunación contra virus de papiloma humano en las mujeres. Es decir, todas las mujeres que tienen entre 9 y 12 años que no han iniciado vida sexual activa, ok. lo más recomendable es aplicarles la vacuna contra virus de papiloma humano. Y aquí, por ejemplo, si hay, en temas culturales también hay, a veces la gente no, digo, no generalizo, pero sí culturalmente a veces decimos, no, pues, pero ¿por qué se va a vacunar si todavía no inicia vida sexual? Tiene 9 años, tiene 10 años, tiene 11 años. Aquí es donde resaltamos la importancia de prevención ante este virus. Exacto. Es decir, normalmente la vacuna tiene mayores efectos o tiene, acuérdate que la vacuna es para prevención, Así es. ¿sí? Entonces, previene que no tengamos infección de virus de papiloma humano, tanto 16 y 18, que son los virus de alto riesgo, y por consiguiente disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer cervicuterino. Se ha estimado, sobre todo, que las mujeres inician vida sexual activa entre 13 y 14 años de edad. Entonces, por eso se establece que mujeres entre 9, 11 o 12 años de edad empiece el esquema de vacunación para que la gran mayoría de las mujeres que empiezan a iniciar vida sexual activa ya estén con esta protección de esta vacuna. Ok. El siguiente pregunta que normalmente hacen ¿Qué todas las qué te hacen las mujeres personas? Ajá. es, yo ya inicié vida sexual activa y a mí no me vacunaron contra virus de papiloma humano. Así es. ¿Qué procede, no? Ajá, ¿me beneficio o no me beneficio de la aplicación de la vacuna? Pues sí, la verdad es que sí se benefician de la O sea, todavía aplicación. hay tiempo, independientemente de que no se haya realizado la vacuna en el periodo que mencionas, que es de 9 a 14 a 15 años, aún es viable que se vacune ante este Claro virus, que sí. ¿Por qué? independientemente si ya Supongamos, inició relaciones sexuales. supongamos que ahorita no has iniciado vida sexual activa. Ok, Entonces, ahorita no has iniciado vida sexual activa y ahorita te doy las vacunas contra el virus de papiloma humano y obviamente tu tasa de protección aumenta, ¿no? Es decir, tú cuando llegas a la vida sexual activa, pues obviamente tú ya llevas con una protección para evitar este contagio de papiloma humano, sobre todo el 16 y 18, para evitar el desarrollo del cáncer cervicuterino, ¿sí? Pero supongamos que esta es mi mano y el dedo pulgar es un paciente que ya tiene virus de papiloma humano 16 y 18 y yo como mujer llego a tener relación con estas 5 personas. Probablemente en mis primeros 2 años de vida tuve relación con estas 2 personas que no están contagiados y si yo, aunque ya haya iniciado vida sexual activa, te aplico la vacuna contra el virus de papiloma humano y el día de mañana tienes relación con este paciente que sí que es positivo, ajá, que está en contacto o que tuvo contacto con virus de papiloma humano 16 y 18, me va a proteger contra esta persona o claro. contra esta infección. El que yo haya iniciado vida sexual activo sí aumenta la probabilidad de que a lo mejor yo ya haya estado en contacto y no me haya dado cuenta, ¿no? Ujú. Pero puede ser que en tu año 1, 2, 3 o tu 10.º año de haber iniciado vida sexual activa
nunca hayas estado en contacto con este virus de papiloma humano y te sigue protegiendo. Ok. Las, Otro de los mitos que, que existe, porque esto estamos hablando que hay una íntima relación, es decir, papiloma humano, y el papiloma humano desde que desarrolla cáncer cervicuterino también desarrolla condilomas genitales. ¿La vacuna te protege contra los condilomas genitales? Pues Pero, no, ¿no? no te protege contra los condilomas. Te protege contra la infección de virus de papiloma 16 y 18, que son los que desarrollan cáncer cervicuterino. Pero los condilomas genitales son otro subtipo diferente de virus de papiloma con la cual la vacuna no tiene efecto. Ok. ¿Sí? Entonces la vacuna solamente tiene efecto para disminuir la probabilidad de cáncer cervicuterino. Los condilomas, aunque tú estés vacunado o aunque ella esté vacunada, la probabilidad de contagiarte de condilomas es alta. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos atacar a los condilomas atacando directamente al VPH de esta variante, por ejemplo? ¿O se atacan ambas enfermedades, a su vez el cáncer y a su vez el condiloma? Pues ¿Cómo ahí es te que va. funciona ahí? Una cosa son los condilomas ¿Ok? y otra cosa es el cáncer cervicuterino. Yo tengo mi mano izquierda que yo voy a desarrollar condilomas y mi mano derecha que va a desarrollar cáncer cervicuterino. ¿Ok? Y al final de cuentas las dos son manos, ¿no? Mano izquierda y mano derecha. Cuando tú tienes contacto con mi mano izquierda, yo te voy a producir condilomas, pero no te voy a producir cáncer Cáncer cervicuterino. cervicuterino. Si tú tienes contacto con mi mano derecha, yo te voy a producir cáncer cervicuterino, pero no te voy a producir condilomas. Entonces, la vacuna solamente te protege contra cáncer cervicuterino, es decir, contra mi mano derecha. Pero no tenemos una vacuna para protegerte de condilomas genitales. Ok. La forma de protegerte de condilomas genitales es evitar este contacto. Si tu pareja tiene condilomas, ¿tú tienes riesgo de desarrollar condilomas? Sí. ¿Cómo evitamos? Pues evitar o con estas barreras de protección, es decir, que tú no tengas o que tu mucosa No tenga genital contacto no tenga contacto con tu mucosa, con la de mi pareja. la de tu pareja, para que no te contagies de condilomas. ¿Dónde se pueden desarrollar los condilomas? Se pueden desarrollar en todas las mucosas, es decir, en la pared vaginal, Ok. en los labios de la mujer, en el prepucio del pene o en el glande del pene. También lo podemos desarrollar en los testículos del pene, es decir, en la región genital, ¿Y cómo es en las la ingues. reacción? ¿Cómo es ¿Qué síntomas presentan los Los síntomas condilomas? que presentan normalmente es una zona donde empiezas a desarrollar como una coliflor, es decir, es Ah, un ok, una crecimiento, verruguita. es una verruga. Ok, ok. Tú lo acabas de decir, es una verruga. La única diferencia entre una verruga que encuentras aquí en la piel es que el condiloma es un acúmulo de verrugas que tienen un crecimiento exagerado en la región genital. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, los condilomas, ¿cómo los podemos atacar? O sea, ¿se atacan de la misma manera que se No, ataca el VPH? no se atacan de la misma manera. El tratamiento de los condilomas Es diferente. es diferente. Ok. Es decir, tú tienes un condiloma y este condiloma tú lo quieres erradicar. Ok, tenemos varias opciones. Existe tratamiento médico, que es el imiquimod. Existe tratamiento con crioablación y existe este tratamiento con cirugía. ¿Sí? Entonces existen varias opciones para quitar estos condilomas. El imiquimod es una cremita que normalmente, si la lesión es muy pequeña, con medio de un cotonetito se aplica en la En la lesión, zona. Ujú. en la zona, y causa una quemadura local. Entonces, esta verruga la empieza a secar hasta que se seca esta verruga y se Y se cae. cae por sí sola, ¿no? Obviamente tiene que ser una lesión pequeña, tienen que ser lesiones muy chiquititas como para poderlas erradicar. Si yo tengo un condiloma de 5 o 6 centímetros, pues obviamente esta crema pues difícilmente va a tener un buen efecto, ¿no? Por supuesto. Para eso tenemos las siguientes opciones. La otra opción que tenemos, que puede ser un poquito más rápida, es la crioblación. Es decir, se utiliza un tipo
de gas especial que es nitrógeno, el cual quema y hace que esta lesión se quema y se seque de forma más rápida y momentánea. Y una vez que se elimina esta lesión con crioblación, se cae y se elimina esta lesión completamente. Ok. Y la otra es por medio de fulguración, es decir, con cirugía. Nosotros lo sometemos a fulguración, es decir, con un cauterio, emitimos cierta cantidad de energía sobre el condiloma y fulguramos o quemamos completamente este condiloma con la finalidad de que desaparezca. Por ejemplo, si lo hacemos o si atacamos a los condilomas con cirugía, quizá me estoy enfocando mucho en de los condilomas, No, 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 pero es que es un cúmulo de es todo, un cúmulo de la todo. verdad. ¿Estás de acuerdo que al ser una infección de transmisión sexual y que los condilomas están también relacionados con la transmisión sexual, Claro, pues obviamente esta parte importa, ¿no? Y todos estos mitos, ahorita todos estos mitos que tú me estás diciendo son las dudas que salen exactamente. en base a esta patología. Sí, porque por ejemplo, entiendo que la primera línea de auxilio y de ayuda para el paciente es acudir con un ginecólogo, ¿no? Sí, En este caso, en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de hombres, pues con un urólogo, por ejemplo, ¿no? Para ir verificando lo que es pues la zona genital. sí. En mujeres, por ejemplo, y en hombres, los tratamientos, me voy a enfocar ahorita en BPH. En BPH para atacar ese tipo de virus es de la misma manera, el tratamiento es el mismo o cambia de forma radical dependiendo si es para una mujer o si es para un hombre, por ejemplo. No, no, no. O sea, cuando nosotros tenemos los condilomas, el tratamiento tanto para mujer y tanto para hombre Son es los mismos. exactamente lo mismo. Puede ser el imiquimod, que es una crema, sobre todo en lesiones muy pequeñas, muy chiquitas, y empieza a secar, por decirlo así, la verruga hasta que se cae. Si la lesión es un poquito más grande o no tuviste buena respuesta al imiquimod, tenemos la crioablación o la fulguración. La crioablación también existe cierto límite en cuanto al tamaño, ya que no podemos hacer una quemadura con crioablación tan grande. Y tenemos por último la opción que es la fulguración, donde podemos hacer una resección de lesiones mucho más extensas y en gran cantidad. Entonces, el tratamiento tanto para hombres y para mujeres es exactamente igual, Ok, ¿sí? Em, si tú tienes condilomas, tienes el riesgo de de desarrollar haber tenido contacto con virus de papiloma 16 y 18 y después desarrollar cáncer cervicouterino, sí, porque ya tuviste una relación sexual sin protección, donde ya te contagiaste de virus de papiloma humano, donde te generó condilomas. Y ok. si ya tuviste una relación sexual donde ya tuviste un condiloma, pues ¿quién te garantiza que no tuviste infección por virus de papiloma O sea, 16 o entonces, 18? ahorita por lo que explicas, sí existe la posibilidad de contagiarse y de adquirir tanto como el 16 y 18 y aparte el de De condiloma. O sea, condiloma, los tres. porque es un factor de riesgo. Ok. Tú ya tuviste una infección de transmisión sexual que muy probablemente no tuviste las medidas adecuadas de protección y eso es un factor de riesgo para que tengas infección de virus 16 y 18, que son los que desarrollan cáncer cervicuterino. Pero, por ejemplo, ahorita uno de los mitos, o quizá de los miedos, me atrevo a decir que cuando la gente o las personas que se hacen este tipo de exámenes llegan a tener y llegan a ver el resultado positivo, em, siento que por el desconocimiento quizá que no hay que hay de esta enfermedad más bien, y como sabiendo que es una enfermedad de transmisión sexual, la gente se empieza, o lo primero que hace es asustarse, ¿no? Sí. Quizá no sabe que pueda ser o no curable. En este caso del VPH, sabiendo que es un virus de transmisión sexual, el mito de 100% es curable, es tratable, simplemente se sobrelleva para generar una calidad de vida y evitar llegar hasta el cáncer. ¿Cómo es No, atacando el virus? el virus de papiloma humano, se cura, ¿no? Entonces, normalmente hay que tratar estos procesos. Es decir, la gran mayoría de las mujeres, el 80-90% de las mujeres, tiene infección de virus de papiloma humano de alto riesgo, porque así los subdividimos. Es decir, virus de papiloma humano de alto riesgo, que son los que desarrollan cáncer cervicuterino, y virus de papiloma humano de bajo riesgo, que son los que desarrollan estas enfermedades de transmisión sexual benignas como los condilomas. Ok. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una mujer que tuvo infección de virus de papiloma humano de alto riesgo,
hay que hacer determinación de hibridación de PCR para ver si estuvo en contacto con estos dos virus y si estos todavía están presentes en la mucosa. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una vigilancia con colposcopía para ver si esta lesión todavía continúa presente. La gran mayoría de las mujeres tienen esta infección, tienen un buen sistema inmune y eliminan esta O sea, el infección. mismo sistema inmune tiene La la capacidad posibilidad de eliminar. de eliminarlo. Ok, ¿Qué es lo que pasa? Este virus de papiloma humano en un porcentaje bajo, que es un 10%, permanece dentro del organismo, ¿no? del organismo, se integra dentro del DNA de la mujer o de la mucosa del cervical y empieza a hacer que estas células empiecen a tener alguna alteración y empiecen a cambiar hacia una lesión premaligna. Ante una lesión premaligna tenemos una que es de bajo riesgo y de alto riesgo. La lesión premaligna de bajo riesgo le podemos dar la vacuna de virus de papiloma humano, vigilarla y ver que exista esta regresión, es decir, mejorar los hábitos de tabaco, si tiene si está inmunosuprimida, mejorar su estado de inmunosupresión, darle la vacuna contra el virus de papiloma 16 y 18 y la gran mayoría de estas lesiones de bajo grado existe una regresión, es decir, existe cierta curación. Si la mujer, después de tenerla en vigilancia con una lesión de bajo grado, tenemos una lesión de alto grado, existe ya el tratamiento quirúrgico como tal Ok. y puede ser ofertado desde realizar un cono hasta si yo tengo una paridad satisfecha, pues podemos hacer una histerectomía con la finalidad de erradicar esta lesión premaligna de alto grado que tiene alta probabilidad de desarrollarse a cáncer. Ok. Entonces, obviamente se individualiza cada uno de los pacientes en los cuales los tratamientos son múltiples. Entonces, desde el inicio tenemos múltiples opciones de ir tratando en cada una de las etapas a todas este tipo de mujeres que vamos a desarrollar o que vamos a presentar. Desde una infección de virus de papiloma humano, desde la vacunación, desde la vigilancia sobre todo de estas lesiones de bajo grado a desde un tratamiento con un cono o con una cirugía que pudiera ser una histerectomía en una lesión de alto grado antes de que se desarrolle cáncer cervicuterino. Digamos que si una paciente o paciente está en tratamiento para atacar directamente al BPH antes de desarrollar en mujeres cáncer cervicouterino, este paciente positivo tiene la posibilidad o tiene la apertura para volver a regresar a su vida sexual después o durante el tratamiento, Sí, o sea, o qué es lo recomendable sí, clínicamente. al final de cuentas, este virus de papiloma humano es una infección. Ok, Y al ser una infección, el objetivo de esta infección es que lo llevemos a curación. Al quitar o erradicar esta infección de virus de papiloma humano, pues obviamente el riesgo disminuye. Entonces, ¿qué es lo importante? Erradicar esta infección para que este riesgo que aumenta el cáncer cervicuterino baje. Sí, entonces, es decir, yo el día de hoy, Ángel Arana, tengo infección de virus de papiloma humano y puedo desarrollar cáncer cervicuterino por ser virus de papiloma 16 o 18, pues utilizo medidas para erradicar esta infección el VPH primero, ok. y obviamente mi riesgo disminuye. Cambio, una vez que disminuye mi riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino, pues obviamente debo de modificar mis características, es decir, Claro, de parejas sexuales con protección, que tus parejas sexuales en realidad pues tengas cierto control, o si no llegas a tener control con tus parejas sexuales, pues que utilices métodos de barrera. Sí, y eso va a ayudar a disminuir la probabilidad de que te vuelvas a contagiar por este virus de papiloma humano. ok. ¿Qué otro tipo de recomendaciones doy? Yo sé que en general son esas las protecciones de barrera porque al fin y al cabo es una enfermedad de transmisión sexual, Ujú. pero justo antes de terminar esta cápsula, ¿qué nos pudieras decir en general? Digo, sabiendo que es un tema quizá mucho de intimidad y donde tenemos que estar, pues más que nada, protegidos e informados principalmente en cuestiones de este tipo de temas. ¿Qué es lo que nos pudieras mencionar en general Pues en para general, protegernos nada más? mira, otro de los mitos es, pues nada más la vacuna existe para las mujeres. No. Exactamente, sí. Es decir, tú también como hombre dices, bueno,
mi novia, mi pareja está vacunada contra virus de papiloma humano, entonces mientras ella esté vacunada no hay ningún problema, ¿no? La verdad es que también existe la vacunación para hombres, también suele ser recomendada. ¿En qué edad, por ejemplo? O sea, en Igual, también hombres. en los niños antes de que inicien este contacto con de vida sexual activa. Ok, Lo más recomendable una vez que inician vida sexual activa es sobre todo sobre las mujeres, ok, ¿sí? Porque en ellas sí disminuye la probabilidad de que si el día de hoy no has estado en contacto con un virus de alto riesgo, pues si ya empiezo mi protección con la vacuna, pues obviamente mi tasa de infección va a ser menor y mi tasa de desarrollo de cáncer cervicuterino es menor. ¿Sí? ok. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales para evitar cáncer cervicuterino? Es que tengamos barreras de protección, la vacunación contra virus de papiloma humano, ya sea la de Gardasil o Cevarix, tener un buen control de la inmunidad y disminuir el índice tabáquico. Entonces, manteniendo todos estos aspectos relacionados con métodos de protección durante las relaciones sexuales, que tengamos cierto control sobre nuestras múltiples parejas sexuales, que nuestro índice de tabaco no sea elevado o prácticamente eliminar el tabaquismo, que tengamos una buena nutrición, un buen estado nutricional para que nuestras defensas estén al 100 y sobre todo la vacunación antivirus de papiloma humano son los 5 puntos importantes para disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer cervicuterino o virus de papiloma humano. La vacunación, por ejemplo, ¿cada cuánto tenemos que estar acudiendo a una vacunación? ¿Cada año o cada 2 años? No, ahí ¿O te va. simplemente, cómo funciona? De la vacunación, cuando no has tenido inicio de vida sexual activa, son 2 vacunas. ¿Ok? Entre 9 y 11 años se aplica la primera vacuna y la segunda vacuna a los 6 meses. Y ya con esto tienes una protección adecuada. Cuando ya iniciaste vida sexual activa, la vacuna son 3 vacunas. Se aplica la primera vacuna, a los 2 meses la segunda vacuna y a los otros 2 meses la tercera vacuna. ¿Qué quiere decir? Que desde el inicio de la vacunación a los 6 meses tú ya tienes esta protección. ¿Por qué es esta diferencia? Porque los niños normalmente pues todavía no han iniciado vida sexual activa y por consiguiente tenemos este periodo de aplicar la vacuna 2 veces, una a los 6 meses y la otra a los otros 6 meses, para culminar el tratamiento en un año. Mientras que aquella mujer que ya está en relaciones sexuales, que está en riesgo y que el riesgo es más aumentado, se aplican las 3 vacunas y se aplican cada 2 meses con la finalidad que a los 6 meses ya tenga su esquema de vacunación completo. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la importancia? El esquema de vacunación contra virus de papiloma. El esquema se compone de cuántas vacunas en general. Si no han iniciado vida sexual activa, 2. Si ya han iniciado vida sexual activa, son 3. Son tres, ok. ¿Sí? Perfecto. Pues yo creo que esa información es muy en general. Igual entiendo que va a haber pues muchas cuestiones aún. Yo los invito a que dejen todas sus dudas en los comentarios, dejen sus preguntas, suscríbanse a todas las redes de Oncopal y a las redes del doctor Ángel Arana. De hecho, van a estar ahí apareciendo para que vayan y se suscriban. Y pues más que nada que yo siento que lo que tienen que, la importancia de esto es pues fomentar la prevención. Ya sabemos que lo importante que es al iniciar nuestra vida sexual, pues estar conscientes de todos los métodos de protección que existen y principalmente los de barrera para poder evitar contraer ese tipo de virus. Exacto. O sea, digo, ahorita en el cáncer cervicuterino la ventaja es que existen múltiples, al ser la causante principal una infección, pues hay que atacar esta infección que es la que va a hacer que aumente este riesgo de cáncer cervicuterino. Así es. Entonces, la importancia es erradicar y tener esta información y esta conciencia sobre todo del antes de desarrollar el cáncer cervicuterino, desde lo que es una lesión premaligna, una lesión de alto grado, cáncer cervicuterino como tal y los múltiples tratamientos que podemos tener ante esto. Y lo más importante es no tener miedo, tener esta información, porque ante Así esta es. información podemos actuar en múltiples partes y en múltiples formas. Y también acudir al médico, o sea, Digo, acudir a la revisión rutinaria es importante. lo más importante es que acudan con nosotros. Nosotros, ante esta identificación de estos factores de riesgo, pues obviamente vamos a ir tomando cada una de las medidas Así para es. poder
o curar esta infección o hacer una vigilancia estrecha antes de que se desarrolle el cáncer cervicouterino, y poderlos tratar de una forma oportuna. Ok, perfecto. Pues esas son las recomendaciones de nuestro querido doctor Ángel Arana. Como saben, pues cada jueves estamos trabajando en traer más contenido acompañados del doctor Ángel, cada jueves a las 2:30. El siguiente jueves, pues vamos a tratar de darle continuidad a este tema, o a menos que le gustaría hablar de otro tema, no sé qué otros temas traiga ahí en la Podemos cartera. seguir dándole continuidad a este tema. Digo, si todavía surgen inquietudes en el Claro. transcurso de esta semana donde existen más dudas, podemos darle continuidad a una parte 2. Y si no, podemos seguir con los mitos porque fíjate que salieron varias preguntas Sí. en base a otros aspectos, sobre todo de las cirugías. Ok, perfecto. Pues ya saben, dejen ahí sus comentarios, dejen sus preguntas. Si tienen algún caso clínico, igual que les gustaría que el doctor Ángel Arana pues lo escuchase y pudiéramos platicar sobre él, también es muy importante. Y nuevamente les hago la invitación para que se suscriban a todas las redes sociales de Oncopal, a las redes sociales del doctor Ángel. Y pues nos estamos viendo como cada jueves a las 2:30, 2:40, si no hay inconvenientes, pues cada jueves aquí desde las redes de Oncopal. Nos vemos, les deseo mucho un excelente jueves y pues gracias por estar apoyando este proyecto. Excelente día. Hasta luego.